Hola, muy buenas. Estamos de nuevo aquí en una nueva entrevista desde el balcón, diálogo para la Málaga que viene. Y tenemos el placer hoy de poder entrevistar a Vicente Granado. Vicente Granado, para quien no lo conozca, además de ser actualmente profesor de Economía Aplicada en la UMA, en la Universidad de Málaga, de la que fue además vicerrector durante 6 años, pues es un experto en innovación, experto también en medio ambiente, en estrategia territorial, ha participado en diversos planes estratégicos en todo el mundo, incluso en China, participó también en la creación, en la fundación de CIEDES ya hace 22 años con el primer plan estratégico para Málaga y por tanto pues es para nosotros un lujo el que podamos contar con él en esta entrevista donde queremos dialogar de algo que preocupa mucho y mucho además en una ciudad como Málaga, en una provincia como esta, con una economía muy dependiente del turismo. Queremos hablar de las perspectivas del turismo también y de las perspectivas económicas en general y las estrategias posibles para hacer frente a la situación que nos viene. Muy buenas, Vicente, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar con nosotros. Hola, Eduardo, muchas gracias por invitarme y el lujo también es para mí por vosotros, que sois representantes legítimos de parte de la sociedad malagueña y representando a todos. Pues nos alegramos de poderte tener y bueno, quisiéramos empezar porque nos hicieras un diagnóstico de cuál es el panorama ahora mismo del turismo y por tanto también de la economía en Málaga a corto y a medio plazo. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, como estamos oyendo todo tipo de datos, los últimos del paro en Málaga, que es el peor dato de la historia, ¿no? En el crecimiento, pues claro, una entrevista como esta es para hablar de futuro. El presente es muy, bueno, yo diría terrible, pero claro, tenemos que avanzar y entonces para avanzar hay que pensar nuevas líneas para avanzar. El turismo de Málaga se ha convertido en los últimos 15 años en una ciudad referente, la ciudad de Málaga referente del turismo urbano, algo que evidentemente va a cambiar. La provincia de Málaga ha sido pionera, con Torremolinos, que pertenecía entonces a Málaga, pionera del turismo de masas, del turismo internacional. De hecho, muchas veces se decía, cuando se hacían los planes, que yo participé en ellos, por cierto, los planes futuros o los primeros, a Torremolinos había que devolverle un poco lo que había dado a la economía española y después el resto de la provincia pues ha sido pionero también en muchas partes del turismo rural y otro tipo de turismo alternativo al turismo costero, turismo de masas. Todo eso va a cambiar. Ha cambiado de golpe, porque para empezar no vamos a tener turistas en el corto plazo. España lo recordaba ayer, que estaba hoy escuchando la BBC y hablaremos algo de lo que decían ellos sobre el turismo. España es el segundo país. Francia es el primero con 89 millones de turismo, España 86. De esos, Andalucía, como sabemos, tiene una proporción importante y Málaga, en la Costa del Sol, cerca de 13 millones. O sea que los turistas extranjeros en el corto plazo no van a venir muy pocos porque primero no hay avión. Entonces, pero el empleo en Málaga en el turismo es fundamental. Entonces, en vez de ver si los datos son peores que los anteriores, que son peores, bueno, llegará un momento y dice, bueno, muy bien, la gente primero tiene que comer en el corto plazo. Y segundo, a ver qué hacemos con este modelo que tenemos, turístico, que tiene muchos aspectos positivos, pero tiene ciertas deficiencias importantes, sobre todo por la forma de entenderlo. Vamos a centrarnos un momento en la ciudad de Málaga. Claro, la ciudad de Málaga ha llegado a tener 1,5 millones de turistas el año pasado, pero basados en un turismo que estaba centralizado en la densidad, en centrar todo en el centro de Málaga. Uh -huh. Y eso ha sido con la oferta hotelera, con la oferta de museos, con la oferta de gastronomía, con los debates que hemos tenido sobre cómo se ocupan las calles en el centro de Málaga por invasión, entre comillas, de los turistas, los más de medio millón de cruceristas que aparecían en la ciudad, todo eso mezclado. Eso va a cambiar. En el medio largo plazo puede ser igual. Yo creo incluso que tampoco. Entonces, a partir de ahí hay que repensar la ciudad de cómo puede seguir siendo atractiva. Y bueno, podemos seguir ahí. Entonces, en las siguientes preguntas serían por ahí. Entonces, el panorama en el corto plazo muy complicado.
incluso la propia Organización Mundial del Turismo, que yo fui asesor 20 años, hace años de esto también, pero siempre se plantea en su momento determinado cambios drásticos como se planteó respecto al medio ambiente hace unos 20 y tantos años, como hacer el turismo sostenible, como el turismo en los nuevos países que necesitaban el turismo, países con menos rentabilidad que España, siguiendo justo el ejemplo español y el ejemplo de la provincia de Málaga, cómo podía ser más inclusivo el turismo y no hacer dos tipos de sociedades, cómo toda la sociedad se podía beneficiar de esas rentas que le llegaban de fuera, para entender. Entonces, la propia Organización del Turismo actualmente está haciendo también, como todas las instituciones mundiales, estatales, nacionales y ahora, en este caso, también en Málaga, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál va a ser el día después? Pues ellos son muy conscientes de cuál va a ser el día después. Mantener el turismo inclusivo, siguiendo las recomendaciones de las Naciones Unidas con la Estrategia 2030 y todo esto, y turismo que sea seguro, porque en el fondo hay que tener en cuenta una cosa. El turista, o los turistas, o nosotros como turistas, vamos a un sitio, a menos que seamos aventureros y nos guste el riesgo, a un sitio primero donde no haya riesgo. Antes se hablaba del riesgo de que no te asalten por la calle, la seguridad ciudadana. Pero es que ahora el riesgo, el miedo es otro, a margen de aquel que también, y si tenemos unas sociedades muy poco cohesionadas, va a haber el riesgo de seguridad ciudadana, porque la gente tendrá que comer. No estoy justificando lo que hagan asaltos a los turistas en la calle, pero si la ciudad no es inclusiva, eso es un peligro. Y sobre todo, si una de las cosas que queremos hacer es precisamente sacar el turismo del centro y expandirlo por la ciudad, haciendo hitos en la ciudad para que la gente se acerque a bares de barrios, a otro tipo de cosas para que haya menos concentración de las personas. El problema que tenía, el atractivo que tenía Málaga y el problema de los que tenía es que el centro de Málaga es muy pequeño. Entonces, claro, se une eso, perdona que te interrumpa, debates que ya estaban abiertos, porque hablábamos de los costes en cuanto a la utilización intensiva de un territorio muy pequeño en el centro de la ciudad, con un turismo de masa, la necesidad de evolucionar hacia un turismo menos masificado, más diversificado también incluso en lo territorial, y también un turismo de calidad. Pero ¿eso va a ser posible o eso va a mitigar el enorme bajón de turistas que vamos a tener desde ya? A ver, en el corto plazo, lo fundamental, y eso son con las ayudas de la Unión Europea, del Estado y lo que puede hacer el Ayuntamiento de Málaga, es que las empresas no cierren. Es que ahora ponemos la gorra de uno que tenga un pequeño bar que le diga y no tenga terraza para entendernos, o alguna actividad, digamos, de turismo urbano que tenga 2 o 3 camas, bueno, aparte de los hoteles. Entonces, con el flujo menor de turistas, tenemos el deseo, todos los pueblos de España y todas las ciudades de España están abogando por el turismo nacional, porque el otro primero no va a poder venir y después va a tener miedo. Precisamente lo que hablaba yo de los ingleses, y nosotros dependemos mucho del turismo británico, nosotros Málaga y la provincia. Pues la revista más importante de turismo en Inglaterra se llama Which, que es a dónde voy, decía una cosa que a mí no se me ha ocurrido al revés, y es que los turistas, entre comillas, británicos y americanos, decía él, no van a ser bienvenidos porque se supone que vienen de un país que tiene muchas infecciones. De hecho, es los 2 países que tienen más muertos en el mundo. Y eso así como a los de Murcia les asustaba que viniesen los de segunda residencia de Madrid, o aquí también puede asustarlos en algunas zonas de Málaga, a nivel internacional, los ingleses, entre comillas, los británicos, son portadores de virus. Claro, eso es un lío. Esa parte, esa faceta no la había yo contemplado. Entonces, estamos esperando el turismo nacional, ¿de acuerdo? Y lo haremos lo mejor posible y que la gente sea responsable. Entonces, el fondo, lo que tenemos que hacer, como decía, que es sea seguro el destino y atractivo. En final del turismo tú vas a un sitio seguro y a divertirte y a pasarlo bien. Y que el destino te haga pasártelo bien con distintos tipos de actividades, sean gastronómicas, culturales o de paseos. Y tenemos que repensar, en este caso, la ciudad de Málaga, en ese sentido. Y que no se encuentren los que vengan, tanto españoles como eventualmente extranjeros, que están en un sitio no seguro desde el punto de vista sanitario. Entonces, ahí es donde tenemos que hacer también una distribución de cómo hacemos eso para demostrar que Málaga ha sido un poco de la
las primeras que ha hecho eso. Porque incluso en esta entrevista que le hacían al director de esta revista, decía otra cosa. Las ciudades, no mencionaba Málaga, las ciudades que tienen muchos turistas, y mencionaba Barcelona, mencionaba Venecia, mencionaba Cracovia, de repente esas no van a ser tan atractivas para el turista que vaya allí porque creen que va a encontrarse un sitio donde no puede pasar. Entonces, esa imagen, por ejemplo, para entenderlo, la imagen de las luces de Navidad en Málaga, eso no puede ser una cosa atractiva en el sentido que la gente no se pueda mover. Primero, incluso en aquel momento, ¿os acordáis los concejales? Hubo una especie de medio pánico por el ayuntamiento y dice, aquí si pasa algún problema, ¿cómo entra una ambulancia? Pues imaginaros, no cómo entra una ambulancia, que el turista que quiera venir a Málaga tendremos que venderle una ciudad que sea relajada desde el punto de vista del coronavirus. Entonces eso hay que repensar la ciudad también en muchos aspectos. Y el sistema sanitario ahí, digamos, el sistema de salud y la seguridad que en eso ofrece, puede ser también un elemento, por tanto, fundamental a la hora de atraer a ese turista. Es fundamental, vamos a ver, al margen de esto, de la imagen que decía de esa ciudad saludable, que es el libre, entre comillas, del coronavirus, o que más o menos lo tenemos controlado, que tú como turista te encuentras seguro cuando llegas allí, en el caso que te pase algo. Entonces, lo que ha hecho Benidorm es bastante inteligente, pero lo ha hecho solamente respecto a la parte sanitaria. Y es que la mayor parte de los turistas, en este caso británicos, pues tienen seguros privados o seguros que están con su Sistema Nacional de Salud. Y es como de una manera automática no tener que hacer un montón de trámites, y tú que eres abogado lo sabes, pues es que con esa tarjeta la pueden ir a atender directamente en un centro de salud. Entonces, esa seguridad que lo tiene que dar el destino, mire usted, no se preocupe, en el caso que le pase algo, se tuerce un tobillo o se infecte, bueno, no hay que decirlo, no asustar eso, pero poniendo eso, usted no va a tener ningún problema de tramitación de papeles, lo van a atender inmediatamente, porque eso no pasaba antes. Claro. Antes había unos trámites porque al final era el acuerdo esto entre la Seguridad Social Española y la extranjera, a ver quién paga al final, las cuentas, cómo se hacen. Entonces, usted va a estar en un sitio seguro primero porque está bien distribuido, no va a haber aglomeraciones, pero además, en el caso que tenga un problema, va a reaccionar inmediatamente y va a tener la misma rapidez de asistencia que van a atender o va a tener un local. En todo caso, Vicente, de tus palabras infiero que en este caso, como en otros, la pandemia y esta situación de emergencia está obligando, es quizás también una oportunidad para repensar y para reflexionar sobre cuál es no solo nuestro modelo turístico, sino también nuestro modelo productivo, nuestro modelo económico en la ciudad. ¿Cuáles crees que serían elementos clave a la hora de repensar esos pilares sobre los que se tiene que asentar ese nuevo modelo? Bueno, hemos centrado el turismo porque es lo más evidente que va a ser el que va a tener más impacto negativo en el corto plazo. No solamente porque no haya turistas, sino los propios malagueños a ver cómo hacemos esto de las terrazas, si es un adecuado 4 mesas. O sea, tú no puedes generar incertidumbre en un cliente, entonces, pero la incertidumbre existe no solamente aquí, en todo el mundo. Entonces, curiosamente, una de las frases que decía la Organización Mundial del Turismo era reforzar la resiliencia social. Eso que traemos de la palabra resiliencia después de 4 o 5 años. ¿Cómo podemos adaptarnos? Pero ser conscientes que tenemos que adaptarnos. Y tomar la oportunidad, que esto no deja de ser una oportunidad. Hombre, como se dijo más de una vez, la palabra crisis, la etimología tanto griega como china, tienen dentro el concepto de oportunidad. Y es una oportunidad porque, como decías al principio, hay ciertas cosas que no estaban funcionando bien. La masificación del centro no funcionaba bien. El que la expulsión de la gente del centro, de los vecinos del centro, por los nuevos asentamientos turísticos, que eso es otro impacto que va a tener negativo, ya no funcionaba bien antes, de eso había caído un poco. Entonces, ahora hay que repensar todo eso. Claro, eso se piensa con estrategias en el medio y en el largo plazo. Entonces, ¿qué tipo de turismo? Entonces tenemos que poner cómo queremos que esto sea dentro de 5 años. Imaginamos que ya la pandemia esta se ha ido y hemos conseguido la vacuna, pero los científicos nos dicen que va a venir otras pandemias. Y esto ha quedado muy enmarcado, yo no sé en la gente joven, que la veo todavía menos consciente de esto de lo que va, pero la gente mayor como nosotros,
y sobre todo yo, que estoy trasplantado hace 33 años, pues tengo un poco, y eso me gusta el deporte, hago deporte, pero tengo un poco de miedo, vamos, o de, por lo menos de prudencia, a ver cómo me... Imaginaros entonces los turistas, ¿vale? Y sobre todo los turistas de más de 40 o 40 y tantos años, que son los que gastan más en el destino. Si esos van a tener cierta restricción, entonces hay que pensar en meterse en las cabezas de ellos, y además ahora con las nuevas tecnologías es muy fácil hacer marketing casi individualizado, ¿no? Es fácil con el Big Data y todo esto. Entonces, ¿cómo demostrarle que esta ciudad puede afectar eso? Pero afecta también al urbanismo. No afecta solamente al turismo, la forma de la ciudad y cómo se distribuyen los, entre comillas, paseos de la ciudad, cómo se distribuyen o cómo van a actuar desde los chiringuitos hasta el hotel con nuevos espacios urbanos. Y hay que reinventarlos. Porque claro, y una ciudad que lo que decían las Naciones Unidas en su estrategia 2030, aparte de la inclusiva, eran ciudades compactas, la ciudad compacta ya chirría un poquito. Y entonces ahí veremos, y ahí en el ayuntamiento soy consciente que están haciendo trabajos sobre eso, de dónde ha afectado más, en qué zonas de Málaga ha afectado más el coronavirus, y tendrá que ver, supongo, a priori, como pasó en Estados Unidos, en las zonas con rentas más bajas y las zonas más densas. Claro. Entonces, ahí hay que generar ciudad más saludable, y hay que, para eso, como decía un importante arquitecto el otro día en una reunión que teníamos, y el responsable un poco de lo que se está haciendo el Colegio de Arquitectos, Paco Carrero, pues el nombre, porque no hay que... Él hablaba del urbanismo, me gustó la frase, de urbanismo táctico, no urbanismo estratégico, que también, pero urbanismo táctico el que se tiene que hacer en el corto plazo, que tienes que ampliar una plaza, que tienes que hacer más, ampliar una acera, que tienes que hacer más itinerarios saludables por la ciudad de Málaga. Bueno, pues eso es de hoy para mañana, no puedes hacer un cambio de un plan parcial a través de la tramitación, y todos sabes muy bien cómo se tardan las tramitaciones de los planes urbanísticos y de la ejecución. Pues hay que repensar la ciudad también en el otro lado, y eso afecta también al sector de la construcción. Claro, al urbanismo. Al urbanismo afecta a todo. Esa ciudad... El debate sobre el uso del espacio público, yo creo que también está sobre la movilidad, qué tipo de movilidad. La movilidad, ahora que hacemos, evidentemente, yo que soy un gran defensor del transporte público, como mucha gente que nos está oyendo, ahora cómo... del metro. Yo soy un defensor del metro, aparte que lo viví en su momento cuando se hizo, cosa que no es viable en el sector como está, porque hace falta más líneas. Pero claro, ahora, por ejemplo, al parque tecnológico con 20.000 personas no puedes mandar a la gente todo el día en coche allí. Y si van todos los autobuses así de estos lanzaderas, no se van a meter ahí el autobús con 60 personas, que no puede ser. Claro. Entonces, eso va a ser que, y de hecho me parece que el Estado está planteando una ayuda al transporte público en las ciudades, porque tendrán que ver menos viajeros en el autobús o en el metro o en el tranvía que toque, pero eso va a ser mucho más caro, porque el autobús tiene que haber más frecuencias y con menos gente dentro. Más autobuses. Y más autobuses, claro, más frecuencias, porque te dice más tiempo, porque no puede, como mucho entrarán 15 personas en cada autobús, pero claro, desde el punto de vista económico eso es una ruina. Claro, muchas ciudades en Europa y en el mundo están ahora fomentando también por esas medidas tácticas, ¿no?, de las que tú hablabas, el uso de la bicicleta como un medio individual y seguro desde el punto de vista de minimizar los riesgos de contagio. Se están ampliando aceras también para mantener las distancias de seguridad. Yo creo que todo eso son elementos que hay que empezar a debatir sobre ese futuro de la ciudad y también de Málaga, ¿no? Ya, claro, y en Málaga, y tú te acordarás perfectamente, hubo un intento, pues no sé, eran casi 70 kilómetros más de carriles bici. En los carriles hay que ver qué hacemos con lo que se hace, porque mucha gente, por aquello de que no quiere ir en su coche, porque claro, la tendencia es ir en tu coche particular, que sí que está blindado. Pero claro, entonces volvemos para atrás. Si el transporte público va a llevar a poca gente, entonces tiene que ser con transporte individual, bien los patinetes, bien las bicicletas eléctricas, bien las bicicletas no eléctricas, las normales. Pero para eso hay que hacer más carriles. Carriles que estén destinados a lugares de origen, destino de trabajo.
La gente va a ir a trabajar aparte de pasear, porque muchos de los carriles que hay en Málaga son carriles de disfrute. Está bien, Claro. está bien, pero uno se tiene que desplazar. Sí, estamos hablando como un modo de desplazamiento, como un medio más de movilidad. Un medio más. Lo que se está haciendo ahora, más que construir carriles en muchas ciudades, quitarle viales a la calzada o reservar viales de la calzada para el uso de la bicicleta y también para ampliar el tránsito peatonal en muchos casos. Bueno, ya venía de los últimos 10 años en muchas ciudades europeas la limitación, que después hubo el debate en Madrid con el Madrid Central, pero en Estocolmo, en muchas ciudades, en Hamburgo, en Londres, hay ciudades donde no pueden entrar los coches en el centro de las ciudades. Ya estaba decidido. Claro, ahora va a haber, y si no te meten una multa grande, ahora va a haber presiones para entrar ahí. Pero claro, mire usted, es que al final no vuelve para atrás, porque el dinero también va a estar condicionado, mucho del dinero europeo y el que puede hacerse a través de grandes programas de las Naciones Unidas, tiene que ver con la Estrategia 2030, que tiene que ver con la sostenibilidad. Tienen que repensar. En Málaga se ha trabajado mucho, incluso desde la Fundación CIEDES, se ha trabajado mucho con la Estrategia 2030 y 2050, que es una más larga, esa ya no lo veré yo, pero claro, la ciudad tiene que pensarse cómo va a ser esa ciudad saludable en el futuro. Y ahí intervienen los heteros económicos, claro. El corto plazo, y lo vuelvo a repetir, es que las empresas no cierren. Claro. Entonces Por último, sí. No, Vicente, para ir... Sí, perdona, dime. No, que el desempleo en Málaga, hubo un momento que llegamos al 30 y tantos % y ahora vamos camino de eso, entonces no podemos, porque claro, después las empresas para que estén abiertas tiene que haber gente que compre. Claro. Y si hay gente que tiene pocos ingresos no va a comprar. Y ahí tenemos, es como una especie de tormenta perfecta, pero en vez de lamentarlos, a pensar estrategias, claro. La ciudad tiene que pensar, y el ayuntamiento el primero es el que tiene que hacer por sectores y después, primero, la estrategia global de la ciudad. Que afortunadamente existe una fundación ahí, que esa fundación para mí tiene que cambiar de chip ahora y volver a ser inclusiva, lo es, porque yo he participado en muchas cosas que me han pedido y seguiré participando, pero que esto es una estrategia muy que hace falta, pensar en el futuro de nuestros hijos ya, y no dejarles una deuda infinita y buscar a ver cómo se genera actividad económica. Eso no es fácil. Claro. Pero vamos a ser optimistas. Por supuesto que sí. Y como decía, es una oportunidad también para la reflexión. Es obligada la reflexión y el repensar. Una última pregunta solamente, porque decía que el ayuntamiento tiene que impulsar esa reflexión y ese debate sobre esa gran estrategia. ¿Crees que es necesario un marco participativo de todos los agentes políticos, sociales, sindicales de la ciudad a la hora de trazar esa estrategia? Existe la Fundación CIEDES, existe el Consejo Social de la ciudad, el Foro Turístico, pero ¿crees que es necesario otro marco, otro ámbito de trabajo para impulsar esa estrategia? A ver, la necesidad crea virtud al final. No es que sea necesario, es que sin ese no se puede hacer. El hacer esos marcos que hay de la Mesa del Turismo, la propia Fundación CIEDES, que hay distintos ámbitos, hace como 3 años pues se hizo por 6 o 7 grandes líneas, todo eso está muy bien, pero es que estamos en otro marco. La idea aquella de ya tenía la respuesta, si no me cambiaron las preguntas, es que no solamente me han cambiado las preguntas, me han cambiado el marco entero. Aquello de que lo que hablamos al principio, la seguridad mental que quiere tener la gente de desplazarse a un sitio, aunque seamos malagueños, a ir a una calle concreta, a un bar concreto, ya te va, tienes ya una prevención previa. Entonces, claro, eso se hace o con el consenso de todos y evidentemente los empresarios y los sindicatos. Yo siempre le decía a la gente cuando hablamos de planes estratégicos, el primer plan estratégico de ciudad se hizo en San Francisco por iniciativa de los sindicatos y los empresarios. Primero los sindicatos se dieron cuenta con este nuevo modelo económico que tenemos. San Francisco vivía, para entendernos, del puerto. El puerto no tenía capacidad de absorber los contenedores, que era la nueva tecnología que aparecía en los puertos. Y de repente se encuentra que su mayor parte, igual que estamos ahora con el turismo, la mayor fuente de ingresos de la ciudad, que es el turismo, aparte del parque tecnológico, que probablemente sigue estando allí,
se nos está cayendo y tenemos que inventar nuevo turismo. Pues ellos dijeron, vamos a ver, vamos a reinventarnos una ciudad porque el ingreso que nos viene a la ciudad ya no funciona. Y fueron a hablar con eso al ayuntamiento. Digamos, la sociedad civil, digamos, productiva entre los empresarios y los sindicatos. Y a partir de ahí se empezó a pensar la ciudad desde el punto de vista estratégico que iba a ser a los 10 años, porque su ingreso principal había desaparecido o iba a estar muy mermado, porque no había espacio para meter los contenedores en las grúas. Pues aquí nuestro gran reto, que es cómo pensar el turismo. Yo he visto mucha gente que está hablando de, bueno, ya volveremos a la normalidad, que no, esa normalidad no va a volver a pasar. Los grandes hoteles ahora van a ver cómo estaba. Hay un estudio que lo van a hacer público pronto, que es del Instituto de Calidad del Turismo de España, que son los protocolos en los hoteles. Y están consensuándolo con los hoteles, tanto los propietarios como los sindicatos, porque, a ver, ¿cómo se va a separar eso? Están diciendo, bueno, va a quitar textiles, no sé qué. Sí, y cómo limpiarlo para que el siguiente pueda encontrarse seguro de que ya ha limpiado aquello. Entonces, es algo que la ciudad, y vuelvo a la pregunta que me has hecho, si no hace eso es imposible. Porque muchos pequeñitos foros que después hace falta bajar a lo concreto de cada subsector. Pero primero, la imagen de la ciudad. ¿Qué ciudad? Y tenemos que transmitir que es una ciudad segura y saludable. Y por eso usted va a venir aquí a visitarla o a invertir en ella, o a invertir y quedarse aquí de residente. Entonces, sin esa imagen lo tenemos complicado. Van a hacerlo va a haber mucha competencia por eso, evidentemente, como decía en inglés aquel de la revista Witch, a ver cómo Barcelona, ponía ejemplo Barcelona, Venecia o Cracovia, Praga, decía también, se van a poner las pilas porque la gente no va a querer ir a sitios con unas altas densidades de río de turistas, ¿no? Y los cruceros que vamos a hacer con los cruceros. Entonces, eso lo tenemos que pensar entre todos. Sin eso no se puede hacer. Nos queda muy claro. El alcalde supongo que y vosotros que sois los grupos de la oposición, tenéis que declarar que vosotros sois el agente en la ciudad. Claro, nosotros, los empresarios, los sindicatos... No, me refiero, pero el impulso lo tiene que hacer desde el ayuntamiento. Sí, sin duda. Si no, los empresarios y los sindicatos os van a impulsar, a empujar, como hicieron en San Francisco hace muchos años. Claro, yo creo que es el ayuntamiento el que debe de liderar esa convocatoria y debe de empezar ya a planificarla. Bueno, Vicente, ha sido verdaderamente un placer y muy ilustrativa tu entrevista y el contenido de la misma, repleto de muchos elementos para la reflexión, que yo estoy seguro que a las personas que vean este vídeo, que pondremos en nuestras redes sociales, les va a interesar mucho. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más, Vicente. Un placer. Eduardo, y ánimo a todo el mundo, que tenemos que salir, y si no, ¿quién nos lo va a hacer? Claro, y nos seguiremos viendo. Eso, claro. Nos seguiremos viendo en ese trabajo. Venga, un abrazo. Bueno, pues un saludo, Vicente. Hasta luego.